Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que vean este video. El día de hoy vamos a continuar con los conceptos básicos de redes. Vamos a hablar sobre los protocolos y modelos de red. Vamos a suponer que tenemos dos personas. Esta persona se llama Sofía y este de aquí se llama Raúl. Raúl quiere hablar con Sofía, pero Sofía habla japonés y Raúl habla español. Al hablar distintos idiomas, estas dos personas no se van a poder comunicar entre sí, pero supongamos que Raúl sabe inglés y Sofía también sabe ese idioma. Entonces, ahora sí se van a poder comunicar porque van a establecer una regla o un protocolo de hablar el idioma inglés entre ellos para poder entenderse. De igual manera funcionan los protocolos de red. Al haber tantos fabricantes o tantos vendors, tienen que tener unas reglas definidas para poder comunicarse unos con otros. Supongamos que tú tienes un celular Samsung, quieres transferirle un archivo a una PC que es una marca Lenovo, y aún así siendo de diferentes marcas, diferentes vendedores, tú puedes transferir el archivo sin tener ningún problema. ¿Por qué? Porque utilizan protocolos o reglas para establecer esta comunicación y poder comunicarse entre sí. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los requisitos en los protocolos de red. Vamos a tener 5 requisitos: la codificación de los mensajes, el formato y encapsulamiento del mensaje, el tamaño del mensaje, la sincronización del mensaje y las opciones de entrega del mensaje. En este caso, vamos a iniciar sobre la codificación de los mensajes. La codificación de los mensajes va a ser uno de los primeros pasos para enviar un mensaje, ¿vale? Uno de los primeros pasos para enviar un mensaje va a ser codificarlo. La codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión, y la decodificación revierte este proceso para interpretar la idea. Supongamos que estamos hablando los dos y yo te digo, perdón, he visto una hermosa puesta de sol. Tú me vas a preguntar, ¿y cómo ha sido esa puesta de sol? Yo te podría decir, vi que el sol estaba que se ocultaba en el horizonte a través del mar, el cielo se estaba poniendo de naranja, y de esa forma tú vas a tener una idea de qué es lo que vi. Lo que yo te estoy dando es la codificación, es decir, te estoy dando pequeñas ideas de lo que yo vi, y tú en tu mente lo vas a decodificar para tener una imagen de cómo se veía la puesta de sol. El formato y encapsulamiento del mensaje es que cuando se envía un mensaje desde el origen hacia el destino, se debe utilizar un formato o una estructura específica. Por ejemplo, yo quiero enviar una carta, supongamos, un correo. En esta carta yo voy a tener que poner a quién va dirigida, la dirección donde vive esta persona y el nombre de la persona que escribió la carta, para que ésta pueda llegar a su destino. ¿Qué pasa si yo no pongo la dirección donde vive la persona? Pues simplemente va a llegar a la oficina de correos y ellos no van a saber a dónde enviar esta carta. Ahora vamos a hablar sobre el tamaño del mensaje. En este caso, vamos a tener que establecer ciertos tamaños para enviar un mensaje, y este pueda ser entendido por los otros dispositivos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si el mensaje es demasiado grande? Quizás la memoria del dispositivo o el equipo no lo va a poder comprender o no lo va a poder leer. Supongamos tú tienes tu disco duro, no, o tu USB de 30 gigas. ¿Qué pasa si yo le quiero subir un archivo de 60 gigas? Simplemente no va a subir porque no tiene la capacidad suficiente para retener esa información. Esto es lo que ocurre con el tamaño del mensaje. Si enviamos mensajes muy grandes, no se va a poder comprender la idea, y por eso tenemos que partirlo o convertirlo en mensajes más chiquitos que al unirse van a formar este mensaje más grande. Ahora vamos a hablar sobre la sincronización del mensaje. En el tiempo de los mensajes también es muy importante, el tiempo en los mensajes, perdón, también es muy importante en las comunicaciones de red. Ahí vamos a manejar tres tipos, perdón, de la sincronización de flujo, o la sincronización del mensaje, perdón. Vamos a tener el control de flujo, el tiempo de espera de respuesta y el método de acceso. Vamos a suponer que estas dos personas están hablando para entender que para entender en qué influye cada uno de estas partes, ¿no? Tenemos a Megumi, que está hablando con Itadori. Vamos a ver lo que es el control de flujo. Primero, este es el proceso de gestión de la velocidad de transmisión de datos. ¿Qué ocurre si Itadori habla de forma muy rápida? Si habla rapidito, quizás Megumi no lo va a poder entender.
Es por eso que él va a tener que hablar de una forma más lenta, más pausada quizás, para que Megumi pueda entender la idea. Ahora vamos a hablar sobre el tiempo de espera de respuesta. ¿Qué ocurre si Itadori le hace una pregunta a Megumi? Él va a hacer una pregunta, no sé, ¿cuánto es 2 más 2, por ejemplo? Va a hacer una pequeña pausa y entonces Megumi va a saber, oye, ahora yo tengo que hablar. Y él va a decir, ¿sabes qué? La respuesta es 4. ¿Qué ocurre si es que Itadori, por ejemplo, dice, oye, ¿cuánto es 2 más 2? Y Megumi no responde, él va a esperar un tiempo adecuado y al no tener respuesta le va a volver a insistir porque capaz Megumi no lo ha escuchado. Y ahora vamos a hablar sobre el método de acceso. Este va a determinar en qué momento alguien va a poder enviar un mensaje. Supongamos nuevamente que están hablando Itadori y Megumi. ¿Qué ocurre si ambos hablan a la vez? Pues sus mensajes se van a chocar entre sí y quizás no se van a poder comprender. Entonces debemos determinar un momento en el que Itadori hable o diga una idea. Por ejemplo, Itadori dice hola, va a hacer una pequeña pausa y Megumi recién le va a responder y le va a decir hola. Y de esta forma se van a poder entender y escuchar de forma adecuada. Esto también ocurre en los equipos de red. Ahora vamos a hablar sobre las opciones de entrega del mensaje. En el caso de redes vamos a manejar tres tipos de entrega, el unicast, el multicast y el broadcast. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Pues supongamos que acá tenemos la PC1, la PC2, la PC3 y la PC4. Y esta computadora quiere compartirle un mensaje a la PC número 3. Entonces va a enviar un mensaje. Este mensaje va a llegar a este switch lo va a derivar hacia la PC correcta, que en este caso es la PC3. Cuando se da una comunicación así de uno a uno, se llama unicast, es decir, la información se transmite a un único dispositivo final. ¿Cuál sería el caso del multicast? El multicast nos indica que la información se va a transmitir a uno o varios dispositivos finales. O sea, si acá tengo 1, 2, 3, 4, esta PC le va a enviar un mensaje al equipo 2 y 4, por ejemplo. Entonces el mensaje llega al switch y el switch va a enviar estos mensajes a la PC2 y a la PC4 respectivamente. De este grupo de 4 PCs yo le he enviado el mismo mensaje a estas dos. Cuando ocurre este escenario se dice que es una comunicación multicast. Y la comunicación broadcast es cuando se transmite esta información a todos los dispositivos. Es decir, esta PC va a enviar un mensaje, lo mismo, lo manda al switch, pero en este caso en vez de enviarlo solo a una PC o a un par de PCs, le va a enviar esta información a los 4 dispositivos. Entonces el switch envía este mensaje a los 4 equipos y aquí se establece una comunicación broadcast. Básicamente, en este escenario se dice que es una comunicación de uno hacia todos. El broadcast es una comunicación de uno hacia todos, el multicast de uno hacia un grupo y el unicast la comunicación de uno a uno. ¿Correcto? Unicast, comunicación uno a uno, multicast, una persona se comunica hacia un grupo y el broadcast es cuando una persona se comunica hacia todos. O en este caso una PC. Ahora vamos a hablar sobre los protocolos. Como hemos hablado anteriormente, necesitamos definir protocolos para que los dispositivos de diferentes marcas o diferentes vendors puedan comunicarse entre sí. Estos protocolos de red van a definir un formato y un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre dispositivos. Los protocolos son implementados por dispositivos finales y dispositivos intermediarios y cada protocolo de red va a tener su propia función, formato y reglas para las comunicaciones. Algunos de los protocolos más conocidos son los siguientes: los protocolos de comunicaciones de red, que son estos de aquí, los protocolos de seguridad de red, los protocolos de routing y los protocolos de detección de servicios. ¿De qué se van a encargar los protocolos de comunicación de red? Prácticamente van a permitir que dos o más dispositivos se comuniquen a través de uno o más dispositivos compatibles.
Por ejemplo, uno de estos protocolos es el protocolo TCP, Transmission Control Protocol, el HTTP, que es Hypertext Transfer Protocol, viene del inglés, en español se traduciría como protocolo de transferencia de hipertexto, generalmente lo utilizan páginas web. En los protocolos de seguridad, estos se van a encargar de proteger los datos para proporcionar una autenticación, integridad en los datos y el cifrado de los datos. Los más conocidos son el SSH, el SSL y el TLS. El SSH viene del inglés Secure Shell, el SSL de Secure Socket Layer y el TLS de Transport Layer Security. Los protocolos de routing nos van a permitir la comunicación entre routers, es decir, los equipos router van a poder intercambiar su información o su tabla de rutas y comparar las rutas para de esa forma escoger cuál va a ser el mejor camino en el cual se va a distribuir o se va a enviar un paquete. Entre los más conocidos tenemos el OSPF y el BGP. Los protocolos de detección de servicios van a ser utilizados para la detección automática de dispositivos o servicios. Entre los más conocidos tenemos el DHCP o el DNS, también tenemos el CDP, que es el Cisco Discovery Protocol, y tenemos el LLDP, que es el Link Layer Discovery Protocol. ¿De qué nos van a servir estos protocolos? Primero, el CDP es exclusivo de Cisco, es decir, solamente los routers, switches o AP de marca Cisco van a tener este protocolo. Cualquier otro vendor va a tener el protocolo LLDP. ¿De qué nos sirve este protocolo? Supongamos que acá tengo un router y este router tiene a través de su interfaz 1, ¿vale? Le vamos a poner un número, un equipo switch. Supongamos que este switch es de marca TP-Link y este router es un router Huawei, por decir una marca cualquiera. ¿Qué es lo que va a hacer el protocolo LDP? Que cuando yo quiera saber qué dispositivos hay conectados en mi red, me voy a conectar al router, a través de un comando voy a decir, oye, dime qué dispositivos tengo conectado, y el LLDP le va a decir, oye tú, router Huawei, en tu puerto 1 tienes conectado un switch TP-Link. Para esto me sirve el LLDP, para identificar qué equipos tengo conectados a mis interfaces. Funciones de protocolo de red. Los protocolos de comunicación de red van a ser responsables de una variedad de funciones necesarias para las comunicaciones de red entre los dispositivos finales. En esta tabla que vemos vamos a enumerar algunas funciones de estos protocolos. La función de direccionamiento nos va a permitir identificar al remitente y el destinatario previsto del mensaje. Por ejemplo, en esta imagen anterior, donde estábamos haciendo, la comunicación entre las PCs, si yo quiero de la PC origen enviarle, vamos a borrar esto mejor para que se entienda, si yo quiero enviar de esta PC un mensaje a la PC número 3, va a llegar mi paquetito, mi mensaje al switch, y el switch tiene que definir o saber a quién se le voy a enviar. Para eso sirve la función de direccionamiento, porque el switch va a decir, oye, este mensaje va dirigido a la PC número 3, entonces lo voy a enviar por la interfaz donde yo conozco a la PC número 3, y este mensaje, como es exclusivo para esta PC, ya no lo voy a enviar a alguna PC adicional. También tenemos la función de confiabilidad. Esta función nos va a proporcionar mecanismos de entrega garantizados en caso algún mensaje se pierda o se corrompa. ¿Qué sucede? Que a nivel de red nosotros podemos tener diferentes routers para llegar a una PC. Por ejemplo, acá hay otro router, acá hay otro router. Y estos routers se conectan entre sí. Y acá hay una PC. Y acá hay otra PC. Supongamos que esta es mi PC de mi casa, ¿vale? Y esta es una PC que está en un banco. Poner banco.
Yo estoy haciendo una compra por internet. Supongamos que me he comprado un celular. Este celular me costó $40, por decir un precio. Entonces esta transacción va a llegar a mi banco y mi banco va a decir, ok, de tu cuenta bancaria yo te voy a restar los $40 que has gastado para comprar este celular. ¿Qué ocurre si por algún motivo se pierde algún mensaje o este mensaje es modificado en el transcurso en el envío de esta transacción? Quizás a mi banco ya no van a llegar $40, sino a mi banco le va a llegar un mensaje diciendo, oye, este celular costó $400. Entonces a mí me van a descontar más de lo que yo he pagado por este equipo. Entonces el protocolo TCP se va a encargar de garantizar que la información que yo estoy enviando, o sea, la información que sale de mi computadora, sea la misma información que va a llegar a mi destino. A eso nos referimos cuando indicamos que haya confiabilidad. Vamos a continuar con control de flujo. Esta función va a asegurar que los datos fluyan a una velocidad eficiente entre los dispositivos de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ciertas, hay ciertas funciones o cierta comunicación que se da a través de la red que tiene que tener una velocidad eficiente. ¿Qué es lo que ocurre si es que estamos haciendo una videollamada, por ejemplo, y la conexión de mi internet es muy lenta? Ustedes posiblemente van a ver el video pixeleado, van a escuchar que mi voz se entrecorta, van a escuchar la voz media robotizada y quizás no van a poder entender bien la comunicación. Entonces, el control de flujo va a asegurar que estos datos fluyan a una velocidad adecuada para que no sientan ese entrecorte en el video o la voz se escuche de manera adecuada. La secuenciación prácticamente nos va a permitir o va a poner una etiqueta de forma única a cada segmento de dato transmitido para que con esta secuenciación o esta etiqueta se vuelva a ensamblar el paquete y pueda llegar de manera correcta al destino. Volvemos a hacer el ejemplo. Aquí yo tengo una PC. Esta PC se conecta a un router. Y esta se conecta a otra PC. ¿Qué ocurre? A veces yo puedo enviar un mensaje que sea algo grande. Al enviarlo al router, como el mensaje es bastante grande, yo lo voy a partir en 3 mensajitos. Un mensajito 1, un mensajito 2 y un mensajito 3. Como yo no sé qué puede haber acá, que capaz hay varios routers o lo que sea, puede ser que a esta PC le lleguen los mensajes desordenados. Primero le llega el mensaje 2 por algún motivo X. Le llega primero el 2, luego le llega el mensaje número 1 y al final recibe el mensaje número 3. Entonces el mensaje que se partió se va a tener que ensamblar de acuerdo a este número de secuencia. Es decir, primero voy a tomar el mensaje 1 cuando lo he recibido, luego lo voy a unir con el mensaje 2 y el mensaje 2 lo uno con el mensaje 3 y aquí ya recibí el mensaje completo. Detección de errores. Esta función lo que va a hacer o lo que va a realizar o para qué se va a utilizar, perdón, se va a utilizar para determinar si los datos se dañaron durante la transmisión. Supongamos que por algún motivo se dañó el paquetito 3 y se perdió. Dentro de este paquetito 2 va a haber un bit o una trama que me va a decir, oye, ¿sabes qué, PC? Este paquetito 2 aún tiene otra información que viene unida con un paquetito 3. Como ese paquetito 3 nunca llegó y nunca lo recibiste, entonces yo te voy a alertar de que este archivo está dañado y no te sirve. Y por último tenemos la función de interfaz de la aplicación. Esta función contiene información utilizada para procesos de comunicaciones entre las aplicaciones de red. Por ejemplo, para acceder a una página web, nosotros utilizamos el protocolo HTTP o el HTTPS. Ahora vamos a hablar sobre la interacción de los protocolos. Un mensaje enviado a través de una red informática normalmente va a requerir el uso de varios protocolos. Cada protocolo va a tener funciones distintas, va a tener funciones y formato distinto, perdón. Y en esta figura vamos a ver cómo se utiliza cada protocolo, o vamos a ver, perdón, algunos de los protocolos de red comunes que se utilizan cuando un dispositivo envía una solicitud a un servidor web.
Aquí vamos a ver que esta PC, esta laptop, se quiere conectar a internet. ¿Qué es lo que va a enviar en su mensaje? Va a enviar una serie de protocolos. Entre ellos va a enviar el protocolo HTTP, como ya vimos anteriormente, es el protocolo de transferencia de hipertexto. Va a enviar también el protocolo TCP, el protocolo IP y su protocolo Ethernet. ¿Qué es el protocolo HTTP? Es un protocolo de aplicación que rige la manera en que interactúa un servidor web y un cliente web. Este va a definir el contenido y el formato de las solicitudes y las respuestas intercambiadas entre el cliente y el servidor. El protocolo de control de transmisión o TCP va a administrar las conversaciones individuales. Se va a encargar de garantizar la entrega fiable de la información y de gestionar el control de flujo entre los dispositivos finales. Y el protocolo IP se va a encargar o es responsable de entregar los mensajes del remitente al receptor, es decir, va a identificar cuál es el origen y el destino de este mensaje. Y el Ethernet es el protocolo responsable de la entrega de los mensajes a través de una NIC hacia otra NIC en una misma red de área local. Estos protocolos van a funcionar en capas distintas. Esto de capas lo vamos a entender en las posteriores diapositivas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el conjunto TCP/IP. ¿Vale? En el conjunto TCP/IP nosotros vamos a manejar 4 capas. La primera es la capa de acceso de red. La segunda es la capa de la internet, perdón. La tercera es la de transporte y la cuarta es la de aplicación. Este protocolo TCP/IP es el que nosotros utilizamos en el día a día para la comunicación entre redes. ¿De qué trata el protocolo TCP/IP? Prácticamente es un conjunto de protocolos más común y relevante que se utiliza hoy en día. Y aquí vamos a ver ciertos protocolos que pertenecen a cada capa. Por ejemplo, en la capa de internet nosotros tenemos los protocolos IPv4, IPv6, el NAT, que son protocolos, de internet, ¿vale? O son protocolos orientados a internet. A la mensajería tenemos el ISMP versión 4, ISMP versión 6, de esto también vamos a hablar más adelante. En los protocolos de ruteo tenemos el OSPF, el BGP, el IGRP. En los protocolos de transporte tenemos el TCP y el UDP. La diferencia entre TCP y UDP es que este está orientado a la conexión y este no está orientado a la conexión. El TCP, la diferencia es que como este protocolo está orientado a la conexión, nos va a brindar o garantizar que nuestro paquete esté llegando de manera adecuada al destino. Esto quiere decir que si por algún motivo un paquete se pierde, un paquete llega con errores, nos va a informar para reenviar ese paquete. En el caso del UDP, el UDP simplemente va a enviar el paquete y si se pierde algún paquete o algún paquete llega con errores, nunca vamos a saber qué pasó con ese paquete. Otra diferencia es que el TCP es más lento. ¿Por qué es más lento? Porque se encarga de verificar cada uno de los paquetes enviados, mientras que el UDP es una conexión mucho más rápida. Y en la capa de aplicación tenemos, por ejemplo, el DNS, el cual nos permite la traducción de nombres de dominio hacia direcciones IP. Tenemos el DHCP, el cual nos permite tener IPs de manera automática. Tenemos también los de correo electrónico, que son el SNMPTP, el POP3, el IMAP. Tenemos los protocolos de transferencia de archivo, que son el FTP, el SFTP, el TFTP. Y los servicios web, que serían el HTTP, el HTTPS y el REST. Posteriormente vamos a entender más de estos protocolos. Actualmente solamente quiero que los conozcan por lo menos en sus siglas, porque sus nombres vienen a ser, todos derivan del inglés. Por ejemplo, el DNS es el Domain Name System, el, el FTP es el File Transfer Protocol, el TFTP es Trivial File Transfer Protocol, el SFTP es Secure File Transfer Protocol. Posteriormente vamos a hablar sobre puertos y qué hace cada uno de estos protocolos.
Ahora vamos a hablar sobre las organizaciones de estándares para la comunicación. Obviamente, como vamos a manejar protocolos o estándares, debe haber algunas organizaciones que se encarguen de estandarizar o de alguna manera dar a conocer estos protocolos para que los fabricantes los tengan en cuenta al momento de realizar la manufactura de sus equipos. Entre los más conocidos tenemos la IEEE, la IANA, la ICANN, la ITU, la TIA y la IETF. La IEEE, de sus siglas en inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers, es la organización de electrónica e ingeniería electrónica, perdón, es la organización de electrónica e ingeniería eléctrica dedicada a avanzar en innovación tecnológica y a elaborar estándares en una amplia gama de sectores que incluyen la energía, servicios de salud, telecomunicaciones y redes. Los estándares importantes de la red IEEE incluyen la 802.3, que es la conexión de cable de red que nosotros utilizamos, ¿vale? La 802.2.3, que es la Ethernet, y la 802.11. La 802.11 hace referencia a las conexiones que tenemos vía Wi-Fi. ¿Qué es la TIA? La TIA es responsable de desarrollar estándares de comunicación en diversas áreas. Generalmente, estas se encargan de certificar el tipo de cable que se utiliza o los estándares al momento de realizar algún tipo de cableado. La ICANN tiene su base en los Estados Unidos, se podría traducir como la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Esta se va a encargar de asignar las direcciones IP. Posteriormente vamos a hablar sobre qué es una dirección IP pública, una dirección IP privada, ya que nosotros tenemos una limitante o una cantidad finita de números o direcciones IP, y la que se encarga de distribuir esta cantidad finita entre todos los países viene a ser la ICANN. Ahora tenemos la IANA, que está aquí, la IANA, es la autoridad de números asignados de Internet. Es responsable de supervisar y administrar la asignación de direcciones IP y también da la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolo para la ICANN. Es decir, la IANA trabaja en conjunto con la ICANN. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los modelos de referencia. Básicamente nosotros vamos a contar con dos modelos de referencia, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Lo que tenemos que tener bien en claro en estos dos modelos de referencia es que el modelo OSI va a trabajar a nivel de 7 capas. Este modelo de aquí, el modelo OSI, es el que nosotros utilizamos generalmente para comprender cómo funciona la red. Y el modelo TCP/IP es el modelo que se utiliza para el trabajo real. O sea, el modelo OSI es para estudiarlo. Y el modelo TCP/IP es el que se utiliza en la realidad. Para darles un ejemplo rápido, por ejemplo, si es que entramos a nuestras tarjetas de red, por ejemplo Ethernet, vamos aquí a propiedades, se van a dar cuenta que acá dice habilitar el protocolo de Internet versión 4 y acá pone TCP/IP. ¿Por qué? Porque este modelo TCP/IP es el que se utiliza en la realidad para trabajar sobre redes. El modelo OSI va a tener 7 capas. La primera capa, que es la más conocida, es la capa física o capa 1. La capa 2 es conocida como capa de enlace de datos. La capa 3 es la capa de red. Capa 4 de transporte. Capa 5 la de sesión. La capa 6 de presentación. Y la capa 7 es la de aplicación.
Por lo general ustedes van a escuchar que se refieren a este tipo de capas cuando hacemos referencia a algo. Por ejemplo, yo digo es un problema de capa 1, me estoy refiriendo a que es un problema de tipo físico, el cual puede ser que el problema sea un cable, que sea el puerto o X cosa. Capaz van a escuchar que los switches trabajan a nivel de capa 2. ¿Por qué? Porque los switches trabajan a nivel de la capa de enlace de datos. Los routers trabajan a nivel de capa 3 porque trabajan a nivel de red. Los firewall trabajan en capa 7. ¿Por qué? Porque trabajan a nivel de la capa de aplicación. Haciendo un símil con el modelo TCP/IP, para él sería la capa de acceso a la red, sería la capa 1 y 2 del modelo OSI. La capa 3, que sería la de red, viene a ser Internet en el modelo TCP/IP. La capa 4, que es la de transporte, viene a ser también la capa de transporte en el TCP/IP. Y en el modelo OSI tenemos la capa de sesión, presentación y aplicación, capa 6, 7 y 5, 6 y 7, perdón, representada solamente como la capa de aplicación en el modelo TCP/IP. ¿Cuál es la otra diferencia? En el modelo OSI existen 7 capas y en el modelo TCP/IP solo existen 4 capas. Este modelo OSI prácticamente va a proporcionar una amplia lista de funciones y servicios que se pueden presentar en cada capa. Este modelo es coherente con todos los tipos de servicios y protocolos de red al describir qué es lo que se debe hacer en una capa determinada, pero sin regir la forma en la que se debe lograr. También se describe la interacción de cada capa con las capas directamente por encima y por debajo de él. ¿Qué es el modelo de protocolo TCP/IP? Básicamente es el modelo que se utiliza para las comunicaciones de Internet. Se crea a principios de la década de los 70 y este modelo coincide con precisión con la estructura de una suite de protocolos determinada. Hay que tener bien en claro que sí o sí hay que aprenderse las 7 capas del modelo OSI para poder comprender bien a nivel de red. Así que esta parte se la tienen que memorizar o aprendérsela al derecho y al revés. Recordar, capa 1 es capa física, capa 2 enlace de datos, capa 3 red, capa 4 transporte, capa 5 sesión, capa 6 presentación y capa 7 aplicación. Con esto finalizaríamos el video de hoy. En los siguientes videos ya no vamos a seguir viendo un poquito más de teoría, pero basándonos en el modelo OSI para poder entender bien el funcionamiento de la red. Vamos a borrar esto. De tal forma que vamos a visualizar o vamos a comprender a qué hace referencia cada capa. Vamos a hablar sobre la capa 1, la capa 2, la capa 3 del modelo OSI. Y en base a ello ya podríamos ver también las configuraciones de los equipos router o los equipos switch. Esto sería todo por el video de hoy. Hasta luego.